Tengan ustedes muy buenos días, un gozo, una alegría poder saludarles. Hoy estamos nuevamente reflexionando en los proverbios y estamos con el proverbio 14, verso 29, con el título La paciencia frente al enojo. Bueno, el texto dice lo siguiente: los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Permítame leerlos también en la versión Reina Valera. Esta versión que dice así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tal vez usted habrá escuchado la expresión ¿qué tal genio? De esa persona. ¿Qué imagen le produce cuando le dicen eso a usted? ¿Qué tal genio? Déjeme recordarle que la palabra genio viene del latín y los romanos lo usaban para dar a entender que una persona cuando nacía venía influenciado por un diosesillo, una divinidad que le ayudaba en su desarrollo, en su crecimiento, en sus capacidades, pero también influenciaba en su carácter. O tal vez has escuchado esta otra expresión, ¿no? Tardo para la ira. Este es un modismo hebreo que literalmente quiere decir largo de nariz o de nariz larga. Y es el texto que está usando los proverbios para darnos a entender y comprender que hay una imagen de una persona enojada que respira con agitación y de forma ruidosa por la nariz. Esa es la imagen que está enfatizando aquí el texto de proverbios, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, ¿es nuestra nariz larga o es nuestra nariz corta? Primero, quisiéramos respondernos a esta pregunta. ¿Qué es la ira? La ira no es más que una expresión de enojo, es una emoción básica que sentimos todos. Es normal muchas veces y suele ser hasta saludable. Sin embargo, cuando se pierde el control, la ira se vuelve destructiva. Muchos sujetos, muchas personas no saben expresar esas emociones o lo expresan de manera inadecuada y descargan su ira contra objetos o incluso contra las personas. Ahora, cuando una persona descarga su molestia sobre los demás, puede destruir el espacio donde está, el espacio donde trabaja, el hogar donde vive, su propio matrimonio. En segundo lugar, hagámonos la pregunta: ¿cuál es el consejo para nosotros que tiene la Escritura? Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entonces aquí nos está diciendo que es posible tener un control sobre la ira. Fíjese lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿no? Pronto para oír, tardo para hablar, pero escucha bien, tardo para airarse. ¿Es posible entonces tener control sobre este impulso, esta emoción de la ira? Por supuesto que sí. Efesios 4:26 lo va a decir así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces la ira se vuelve pecado cuando ésta, ¿no?, nos lleva al rencor, a pleitos, a resentimientos y a violencia. Dios quiere librarnos de todo ello. En tercer lugar, ¿cuál es la consecuencia cuando no controlamos la ira? Número 1, podríamos decir, el enojo destruye nuestra propia salud física. Proverbio 19:19 va a decir: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Otra consecuencia, Proverbios 15:18, el enojo produce conflictos interpersonales. El hombre iracundo promueve contiendas. ¿Se da cuenta? Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La tercera consecuencia podríamos hablar que el enojo transforma nuestra mente, trastorna nuestra mente. Fíjese Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Va a obrar de manera necia. Finalmente, la cuarta pregunta que nos haremos es: ¿cómo controlar el enojo o la ira? Mire, primero, aceptemos la responsabilidad de nuestras malas actitudes, nuestras malas reacciones, o como he dicho, nuestro mal genio.
No le echemos la culpa a otro, ¿no? Cada uno debe ser honesto consigo mismo. Y por supuesto debe dejar que su corazón sea gobernado por Dios, por Cristo, por su palabra, o sea gobernado por su propia naturaleza y sus impulsos humanos. Proverbios 29:11 va a decir: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Se da cuenta? Usted es una persona que puede ser sabia para todo esto. Permita que el Espíritu Santo controle todo su ser y confiese sus pecados, porque el enojo, la ira que ha producido en usted un mal o en alguna otra persona le ha traído entonces dificultades para vivir una vida en paz. Dios puede perdonar y Dios puede transformar. Así que para tener un dominio sobre nuestros impulsos y emociones negativas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pídale al Señor que Él siempre le dará. Que Dios le bendiga en esta mañana. Aquí le dejo 3 motivos de oración que usted pueda orar, reconociendo su necesidad de controlar su enojo y asumir su responsabilidad sin echar la culpa a otros. Ore también para otorgar perdón a las personas que le han producido enojo a usted, ¿no? Y también usted, si ha dañado a alguien con sus actos, sus palabras, sus acciones, también tenga la valentía de pedir perdón a las personas que ofendió. Y en tercer lugar, ore también para decidir entregar cada área de su vida, sobre todo la ira, ¿no?, al dominio del Espíritu Santo y ser llenos de su paz. Que Dios les bendiga.